A continuación, programa mixto, informativo y de opinión, transmitido en horario supervisado y apto para todo público. Ágora es un término griego que significa lugar de asamblea o reunión. Tradicionalmente, el ágora era el lugar específicamente designado para que los ciudadanos griegos se reunieran a debatir sobre los diferentes asuntos concernientes al sistema democrático. A partir de este momento, tenemos un Ágora en Luz Radio 102.9 con Gabriel Andrade. Saludos amigos, bienvenidos a Ágora. Hoy me acompaña en la edición y montaje Antonio Palmar, en el control técnico Franklin Palmar. Nuestra productora es Norelba Torres, el director de Luz Radio es Jesús Urbini, quien les habla, Gabriel Andrade, estará en la conducción. @GAndrade80 es mi Twitter. Hemos establecido contacto con el psiquiatra José Cabrera Forneiro desde Madrid, España. Él es autor de varios libros, pero uno de ellos hablaremos sobre sus contenidos hoy, que es CSI Kennedy, por la editorial Atlantis. Saludos, José, bienvenido. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas a todo el mundo. Muy buenas. CSI es una serie de televisión de ciencia forense. Yo no la veo mucho, pero aquí en América Latina sí se ve. Y bueno, ahí más o menos se tratan de reconstruir crímenes, dar con el culpable. Y es más o menos lo que tú has intentado hacer para esclarecer uno de los crímenes que más atención ha suscitado en la curiosidad de muchísima gente, tanto en España como en América Latina y por supuesto en el mundo anglosajón muchísimo más, que es el asesinato de John Fitzgerald Kennedy. ¿Quién mató a Kennedy, José? Buena pregunta esa, amigo. Pues a Kennedy lo mató él mismo, con su actitud ante la vida, de enfrentarse a todos, de tratar de decir la verdad, y en el fondo, no diría yo que se suicidó, porque no es posible aceptar esa tesis, pero sí, entre todos lo apretaron y entre todos lo mataron. Bueno, pero si vamos a empezar por los autores materiales. Se ha dicho que ha sido legal, pero mucha gente ha dicho que no es viable que él haya sido el único asesino. ¿Cuál es tu juicio al respecto? Bueno, vamos a ver, este es un libro en el que está, la perspectiva es muy simple. Yo soy un médico forense de 30 años de medicina forense, por lo tanto no tengo imaginación. La imaginación es importante no tenerla cuando se es médico forense, porque si no empieza uno a calentarse la cabeza y a intentar ver enemigos donde no los hay. Es cierto que a él le mataron de disparos, y los disparos esos fueron dos. Esos dos disparos, porque un tercer disparo se pierde, uno le atraviesa el cuello y otro le atraviesa el cráneo. Por lo tanto, muere por los disparos de un fusil que está perfectamente identificado, con un ángulo y una trayectoria exactas que salen de una ventana donde estaba sin duda, por las huellas dactilares, Oswald. Ahora vienen ya las interpretaciones y los misterios, pero en principio él es el principal culpable. Bueno, vamos por parte. ¿Esas balas coinciden con el rifle? Correcto. Estas balas coinciden, la bala es el proyectil, el cartucho entero sería el cartucho que se empleaba para este rifle, que era un Carcano, un rifle antiguo pero muy eficaz, y es exactamente el mismo proyectil porque el propio FBI lo probó públicamente. Ajá. ¿Y cuál es la trayectoria que sigue la primera bala? Bueno, la primera bala sigue una trayectoria inclinada unos 45 grados desde el piso séptimo del famoso almacén de libros y entra justamente por encima, por la espalda, en la parte superior, sale por el cuello, y esa es la famosa bala que llaman bala mágica porque luego rebota en varios sitios atravesando también al gobernador. Y la segunda bala es la que sí que entra por el occipital en el lado derecho, sale por el frontal en el lado derecho y es la que le rompe el cráneo y es la que le mata. Ah, pero esos rebotes desde la ciencia forense son plausibles porque a mí me suena muy extraño. Ya. Bueno, te suenan a ti muy extraños y quizá a los oyentes también, pero yo que he sido forense y he hecho muchas autopsias de disparo de arma de fuego, el proyectil de una distancia larga, cuando atraviesa un cuerpo y golpea con huesos, cambia su trayectoria. Y esta trayectoria en zigzag, que fue la que le dio el nombre de bala mágica, es una trayectoria que justamente se identifica con golpes en distintos segmentos óseos. Yo he visto muchos disparos de arma de fuego que el disparo entra por un hombro y sale por la pelvis, quiero decir, con rebotes en distintas partes de los huesos. La segunda bala, ¿cuál fue su trayectoria? La segunda bala, que es la bala mortal, digamos, la bala definitiva, esa es una trayectoria que sale también de un piso séptimo, es decir, está calculado, en aquellos tiempos no había láser, pero posteriormente se calculó con rayo láser, y sale exactamente del mismo piso, y es una trayectoria que entra justo por la parte
parte de atrás del occipital derecho y sale por la parte paretofrontal derecha también, de tal manera que le rompe el trozo de cráneo que salta, como todo el mundo ha visto en la película famosa de Zapruder. Quiero decir, es evidente, es una bala que entra, y entra por ahí porque él, como todo el mundo sabe ya, no pudo agacharse ante el primer disparo, porque él llevaba un corsé ortopédico, no podía agacharse. Entonces, es por eso, porque después de la primera bala, él no puede agacharse, entonces entra por el occipital y sale por el frontal. Pero hay gente que ha visto ciertas cosas extrañas y por supuesto nosotros somos profanos de la ciencia forense, sí. Pero uno es el movimiento de la cabeza. No sé si, refréscame aquí, a Kennedy yo no recuerdo si le dispararon de frente o desde atrás, pero el movimiento que hace su cabeza no pareciera ser coherente con el impulso que trae la bala. Es decir, si le dispararon desde atrás, su cabeza se debería mover hacia el frente y no fue así, sino que más bien se mueve hacia atrás, señal de que pareciera que le dispararon desde otro lugar. Correcto, sí, esta es la famosa tesis de la famosa película que se basa en el libro de Crossfire, el Fuego Cruzado, que sí. Había varios disparos y entonces en realidad ese movimiento de la cabeza no correspondería con el disparo de atrás. Sí, y la película que tú dices es la de Oliver Stone, ¿no? J.F. Kennedy. Exactamente, sí. Oliver Stone se basa, ya sabéis, en el famoso fiscal que reabre el caso, hace varios estudios y al final, bueno, esto lo podemos hablar más adelante, pero en principio, cuando él está con la cabeza agachada porque le duele el cuello, porque le han atravesado el cuello de un balazo, en ese momento el disparo entra por el occipital, como te he comentado, y la energía cinética de ese proyectil hace que la cabeza bambolee de tal manera que cuando uno va en el coche y estás en un semáforo y te dan un golpe por detrás, la cabeza hace un bamboleo, es decir, se mueve para adelante y para atrás. Ese es el movimiento que hace la cabeza y estalla, como todo el mundo ve en la famosa película. Es decir, no está reñido con el que el disparo sea de atrás y en ese ángulo. A pesar de que, bueno, mucha gente especuló respecto al fuego cruzado. Mucha gente que, por cierto, no era médico forense. Todo se ha dicho. Claro. ¿Qué hicieron con el cuerpo de Kennedy? Es decir, ¿cómo se hicieron todos estos estudios forenses? Porque Kennedy no murió inmediatamente. No, Kennedy vivió apenas 2 horas, 3 máximo, no vivió más, probablemente vivió menos, porque desde el mismo sitio del disparo, desde la misma plaza famosa, es trasladado al hospital de urgencias, que está a pocos kilómetros, allí ingresa con latido cardíaco, le llegan a hacer una traqueotomía, aprovechando el orificio de salida de la primera bala, por el esternón, le llegan a hacer una traqueotomía, y allí mismo prácticamente fallece por parada cardíaca. Una vez que fallece allí, es trasladado rápidamente por avión, como todo el mundo sabe, con toda la comitiva presidencial, su esposa, etcétera, y ya se lo llevan al hospital naval, donde se le practica la autopsia. Autopsia que, por cierto, es hecha por varios médicos forenses militares, cierto, pero con varios testigos, es decir, no fue una autopsia oculta, y ahí es donde se estudian todas estas cuestiones. La autopsia está publicada, quiere decir, el informe de autopsia se desclasificó y está perfectamente publicado, lo puede leer cualquier forense. Y la cuestión de la trayectoria de la bala en zigzag, ¿eso se determinó en la autopsia? Bueno, en la autopsia se determina la trayectoria que atraviesa el cuello de Kennedy, porque luego el resto de la trayectoria ya no es en Kennedy, sino es en el gobernador. Es decir, el gobernador atraviesa una muñeca, atraviesa la rodilla y el muslo, y en todos esos trozos de hueso la bala va rebotando hasta que queda incrustada en el coche. De hecho, ese proyectil es el que se conserva en el FBI. O sea, el FBI conserva el proyectil de la famosa bala zigzag. Ya. Vamos a ir a escuchar un tema musical y al regreso seguimos conversando sobre la muerte de Kennedy. Hoy conversamos con el autor del libro, C.S.I. Kennedy, que él es el psiquiatra José Cabrera Forneiro desde Madrid, España. @GAndrade80 es mi Twitter. Estás escuchando Ágora por Luz Radio 102.9. Seguimos en Ágora, @GAndrade80 es mi Twitter. Hoy converso con José Cabrera Forneiro. Él es un eminente psiquiatra, autor de muchísimos libros. Entre ellos C.S.I. Kennedy. C.S.I. es una serie de televisión que aquí en América Latina vemos y allá en España también, y por supuesto es oriunda de Estados Unidos, en la cual pues un grupo de forenses acude a escenas del crimen para tratar de reconstruir escenas. José, supongo, aclárame, los forenses, si bien solo se ocupan de los detalles técnicos, pues yo sospecho que los crímenes también tienen un contexto social del cual el forense puede abstraer cierta información para hacer sus inferencias. O sea, yo creo que Sherlock Holmes, por ejemplo, cuando resuelve sus crímenes, no solamente busca balas y huellas dactilares, también busca historias, ¿o no?
Sí, señor. Detrás de cada crimen hay una motivación, hay un móvil, hay un ambiente social, hay un escenario criminal, hay un escenario político, como en el caso de los magnicidios, es decir, hay muchas cosas. Lo cierto es que hay dos elementos que quisiera deciros a todos los oyentes en general. Primero, que Sherlock Holmes no existió. Valga la broma, quiero decir, es un personaje de novela. Sí, sí. Y lo segundo, que los forenses, cierto es que aunque no nos abstraemos por completo del escenario criminal, estamos obligados a mirar el cuerpo. Porque si nosotros tuviéramos que analizar todos los informes, todas las páginas de los testigos oculares, etcétera, perderíamos la objetividad que se nos pide. Además de que en un informe criminal, el informe de autopsia no es el único elemento que hay, como todo el mundo sabe. Claro. Bueno, pero volviendo entonces al caso de Kennedy, sí, es interesante considerar el contexto social en cómo esto ocurrió, porque ha habido gente que ha dicho, los conspiranoicos, han dicho que hay algunos huecos en toda esta investigación. Y uno de los que más se señala, además de la cuestión de la bala mágica, que ya nos lo aclaraste en el segmento anterior, es que el tipo de rifle que Oswald usó no pareciera ser posible disparar 3 disparos en un periodo de tiempo tan breve como el que él tuvo. ¿Qué nos dices al respecto? Bueno, el rifle con el que Oswald disparó es un rifle que empleaba unos cartuchos tremendos, que son el 7.62, 6.35, básicamente, o el 7.35 también. La gente que entiende de balística rápidamente sabrá lo que son estos calibres. Era un rifle muy antiguo que ya se había empleado incluso antes de la Segunda Guerra Mundial. Era un rifle de principios de siglo que tenía un cerrojo, o sea, era un rifle de cerrojo, había que armar cada vez que se disparaba, y se hicieron varias pruebas y algunos expertos no lograron disparar tan deprisa como presumiblemente Oswald tenía que haber hecho. Pero sí hubo otros expertos que lo lograron. Lo que ocurre es que la mayoría de los expertos no consiguieron disparar prácticamente a 1,5 segundos bala. Y esto, pues claro, dejó un agujero negro que dio pie, pues eso, a la conspiración. Bueno, pero ¿tú crees que esas teorías tienen justificación? O sea, ¿este elemento es lo suficientemente sospechoso como para levantar dudas razonables? Para levantar dudas razonables sí, si eres un investigador de campo. Pero si eres un médico forense que está viendo unos orificios de bala y corresponden con el mismo calibre, no. Es decir, que siempre va a chocar la idea del científico que está en la morgue con el que investiga esto criminológicamente con una perspectiva más amplia. Claro. Hay otros elementos en la escena que han generado cierta suspicacia, José. Uno de ellos es que de repente aparece un señor con un paraguas cuando ese día no estaba lloviendo en la ciudad de Dallas, Texas, que fue donde fue asesinado Kennedy. Y hay gente que ha dicho, esto es muy extraño. Ha habido algunas teorías aventuradas de que a lo mejor ese paraguas pues es una metralleta camuflada. ¿Qué nos dices sobre esa teoría del paraguas? No, es interesante eso que comentas porque efectivamente hay mucha gente que en su momento en las fotos se vio un señor con un paraguas, efectivamente no llovía, era un día más o menos soleado, pero lo cierto es que pasaron por la Comisión Warren prácticamente más de 100 testigos. Y de esos 100 testigos, la inmensa mayoría, y a todo el mundo no se le puede comprar, eso tengámoslo en cuenta, no le llamó la atención el tema del paraguas. Solamente algunos expertos que al ver las fotos dijeron, un momento, aquí hay un señor con un paraguas, que puede ser un rifle camuflado o puede ser un señor que hace una señal a un segundo rifle. Eso quedó en el aire y no quedó claro. Por eso, digamos que, bueno, está como una hipótesis, pero no fue sólida. Un rifle camuflado con paraguas, eso podría llevar un silenciador para que ese hombre al disparar no levantase las sospechas, sino que más bien el ruido viniese del 7º piso donde estaba Oswald. ¿Se le puede instalar ahora un silenciador a un rifle? Sí, ciertamente se podría instalar en un paraguas un poco grande un rifle camuflado, pero este cartucho, el que sea cazador o el que conozca armas de fuego de largo alcance, sabe que este cartucho es un cartucho muy grande, es un cartucho que hace mucho ruido, y poner un silenciador a un rifle de esta potencia con una proyectil que es de alta velocidad, que tiene más de 400 metros por segundo de velocidad de salida e inercia, es muy difícil. Habría que haber puesto, digamos, un silenciador muy grande y muy gordo que se vería un paraguas raro. Ya. Hay otros elementos, José, que nos llaman mucho la atención y que creo que tú discutes en el libro. Cerca del trayecto del carro, del coche, como dicen ustedes en España, encontraron a 3 indigentes y los interrogaron. Pero resulta ser que esos indigentes, según tengo entendido, pues tenían un buen aspecto, o sea, estaban bien afeitados, no olían mal y no tenían la ropa tan destrozada como la suelen tener indigentes. Y eso pues empezó a levantar sospecha. Bueno, un momento, los indigentes no suelen estar bien afeitados ni limpios.
eso pareciera ser señal más bien de que estos son agentes de algún cuerpo que están disfrazados de indigentes, bien sea para despistar u otra cosa. ¿Qué valor le puede dar un forense a esa pieza de evidencia? Bueno, esa testifical, digamos, a un forense o a un criminólogo o a un investigador de policía científica que está en el terreno, lo que le puede hacer sospechar es que en el escenario del crimen había algunas personas que no eran solamente y pasivamente espectadores, sino que había gente que lógicamente era comúnmente ahí colocada. Pero lo cierto es que si fueran espías camuflados, si fueran de la CIA o si fueran de otros cuerpos de servicios secretos, porque al final eran tantos los supuestos enemigos que tenía Kennedy, que es que eran tantos los malos que querían matarlo, que es que hubiera sido una balacera, como se dice un poco por Iberoamérica. Es decir, esos tres sujetos pues no pegaban en el escenario, pero ¿y qué si no pegaban? Quiero decir, que si al final hay unos disparos y vienen de un lugar y se sabe que hay un rifle, que esos tres sujetos estén ahí, pues bueno, forma parte de la leyenda y del misterio, pero no es una cosa de peso significativo. ¿Pero quiénes resultaron ser? O sea, ¿a estos tres individuos se les sometió a interrogatorio? Sí, se les sometió a interrogatorio y resulta que no eran tales indigentes, eran unos, creo recordar que eran unos obreros de la construcción que habían parado para descansar y que se habían sentado allí después de asearse un poco. Es decir, el obrero de la construcción no es como en otros lugares, que con las pantuflas y tal se toma el bocadillo en cualquier lado. Entonces al final resultaron que eran como operarios, o era un técnico y otros dos que estaban por allí, y no eran tanto indigentes como se creyó al principio. Y se les hizo un historial y no se encontró ningún vínculo para nada. No se encontró ningún antecedente. Quiero aprovechar esta conversación para añadir algo que todo el mundo sabe a estas alturas. Antes de que Kennedy llegara allí, el día anterior, estaba la ciudad de Dallas invadida de pasquines tirados por el suelo, diciendo con la foto de Kennedy se le busca por traidor. Quiero decir que había mucha gente que no quería a Kennedy, que le odiaba, por muchas razones, la bahía de cochinos, los misiles, su participación en lo de Vietnam, la corsa racial. Quiero decir, había muchas cosas que hacía que mucha gente lo odiara. Claro, bueno, hablaremos sobre esos hipotéticos escenarios un poquito más adelante, todo el contexto político del asesinato. Una de las cosas que más también genera sospecha entre los conspiranoicos respecto a este asesinato es que a Lee Harvey Oswald lo asesinan menos de 48, 72 horas después, y que él desde un principio siempre dijo que él, no dijo propiamente que era inocente, pero que él no era el único. Y bueno, frente a alegatos como esos, eso genera mucha sospecha. Desde la ciencia forense, ¿qué nos dice sobre, primero, el asesinato de Oswald y segundo, los alegatos de que él no estaba solo en esto? Bien, la cuestión es muy sencilla. Si a Oswald lo mata Ruby, como todo el mundo sabe ya, y Ruby, que era un mafiosillo, que también lo sabe todo el mundo, de 3 pelos al cuarto, como se dice aquí, y que no tenía tampoco más que, en todo caso, una especie de patriotismo, en alguna medida, tal, y este hombre sobrevive en la cárcel muchos años, no muchos, pero sí varios, hasta que muere de un cáncer de estómago. ¿Cómo se puede tener vivo al que mata a Oswald? Es decir, si alguna fuerza oculta encarga a Ruby que mate a Oswald para que no haya, digamos, para que no hable, ¿por qué posteriormente alguien en la cárcel no apuñala a Ruby? Es decir, ¿entendéis? Es decir, este es lo que a mí me hace pensar que esto fue una acción aislada de un sujeto exaltado, que es este Ruby, que lo mata a Oswald por puro patriotismo. Vaya. Ahora, pero ¿por qué la policía no custodió lo suficientemente bien a Oswald? Porque en un asesinato del segundo hombre más poderoso de todo el mundo, por lo menos que se estaba disputando eso con Nikita Khrushchev, bueno, es de sospechar que la policía habría resguardado mejor al asesino del hombre más poderoso del mundo. ¿Por qué lo hicieron tan deficientemente? Pues yo tengo una hipótesis al respecto que es bastante simple, pero que a mí me ha funcionado siempre, y es la siguiente. En los Estados Unidos de Norteamérica hay cierto exhibicionismo, es decir, de igual manera que se puede visitar la Casa Blanca, pagas unos dólares y te hacen una tournée, cosa que no ocurre en ningún sitio del mundo, que yo sepa, así tal cual, nadie va a visitar con unos dólares o unos euros la residencia oficial y tal. Este exhibicionismo es un poco también lo que les pierde, esta especie de, bueno, aquí está la prensa, que hagan bien la foto. Estaba rodeado en ese momento, Oswald. No era pensable que nadie pudiera hacer nada en ese interludio, es decir, eso estaba lleno de policías, y sin embargo este hombre, con un pase falso, que ya todos sabemos,
entra y le pega los tiros, que por cierto nadie le mata en ese momento, sino simplemente le reducen. Yo creo que van por ahí los tiros. No fue tanto que le dejaran que lo matara, sino como que les pilló de sorpresa en esa especie de exhibicionismo periodístico al que están tan acostumbrados los norteamericanos. Jack Ruby tenía cierto vínculo con la mafia, según parece, y a la mafia se le ha acusado de poder haber estado detrás del asesinato de John Kennedy. Vamos a dejar eso para el segmento que viene, para que nos aclare si acaso se puede establecer algún vínculo entre eso. @GAndrade80 es mi Twitter. Hoy converso con José Cabrera Forneiro. Él es autor del libro CSI Kennedy, que trata precisamente sobre una investigación del asesinato de John Fitzgerald Kennedy a partir de la ciencia forense. @Andrade80 es mi Twitter. Ya regresamos. Es tiempo para el debate y la opinión en Ágora con Gabriel Andrade. Seguimos en Ágora, @Andrade80 es mi Twitter. Hoy converso con José Cabrera Forneiro. Él es psiquiatra. También es forense. ¿Tú te dedicas a la ciencia forense solo en los aspectos psiquiátricos, José, o también examinas cuerpos? No, vamos a ver, yo he sido médico forense de cuerpos, digamos, durante toda mi vida. Lo que ocurre es que parte de mi parcela científica ha sido la psiquiatría. Es decir, yo he hecho aproximadamente unas 1000 autopsias en mi vida y he investigado muchísimos muertos, pero en los últimos años me he especializado en el estudio del homicidio, de delitos gordos de agresión sexual, investigando al homicida, digamos. He compatibilizado ambas cosas. Bueno, y todas estas herramientas teóricas que José maneja, pues las ha venido aplicando en su libro CSI Kennedy a tratar de descifrar pues algunos de los misterios que hay en el asesinato de este presidente de Estados Unidos. Y dejamos en el segmento anterior, José, a Jack Ruby, que es el asesino de Lee Harvey Oswald, quien a su vez es el presunto asesino de John Kennedy. Y digo presunto, bueno, porque no se demostró en una corte, no hubo tiempo porque murió. Y a partir de eso se han empezado a elaborar algunas teorías conspiranoicas que, si bien yo sé que un forense no se ocupa de ello, pues quiero aprovechar que tú nos ofrezcas algún comentario. Y el primer dedo acusador recae sobre la mafia. La mafia pues tenía negocios en Cuba. Cuando llegó la Revolución Cubana, Fidel sacó todos esos casinos y toda esa prostitución, a pesar de que yo soy de la opinión de que la prostitución ha vuelto 40 años después a Cuba, lamentablemente. Pero bueno, en aquel momento Fidel la sacó y la mafia no estaba contenta con eso. La mafia quería quedarse en Cuba. Kennedy fracasó en su misión militar de expulsar a Fidel y entonces pues la mafia quizás pudo haber visto en Kennedy un obstáculo para poder regresar con sus negocios turbios a Cuba. Y entonces ese podría haber sido el móvil por el cual ordenó el asesinato de Kennedy. Ahora, ¿por qué se apunta a la mafia? Bueno, entre otras cosas, y quiero que me lo aclares aquí, porque parece ser que Jack Ruby tenía algún vínculo con la mafia y entonces esos vínculos con la mafia pues empiezan a sonar ya sospechosos. ¿Cómo es eso? ¿Realmente Ruby tenía vínculos con la mafia? Sí, bueno, vamos a ver, es seguro que Ruby era un pequeño maleante de baja estofa, que en fin, no era un sujeto que estaba en el escalafón muy alto, pero sí ciertamente tenía vínculos con la mafia, sobre todo a los efectos de que él regentaba locales y hacía pequeños enjuagues para la mafia, pero era un pequeño sicario, quiero decir, no era un sujeto con poder. Lo cierto es que la mafia, Kennedy la persiguió, no solamente hizo daño Kennedy a la mafia en Cuba, sino que encargó a Robert, que todo el mundo lo sabe, fiscal general del Estado, la persecución específica de la mafia. Y recordemos que la mafia, ya en tiempos, tuvo cierta relación con el propio padre de Kennedy. Cuando el padre de Kennedy tuvo la bula para traer, o tuvo el visado especial para poder traer alcohol en los tiempos de la ley seca. Es decir, aquí se mezclan muchas cosas extrañas que tienen que ver con la mafia, y por eso lo de la mafia, la hipótesis de la mafia, ha sido una hipótesis muy potente, porque la mafia era un tercer poder, la sombra, pero Ruby no era un sujeto particularmente importante dentro de esta telaraña mafiosa. Claro. ¿Qué hay de los cubanos de Miami? Que ese ha sido otro sector sobre el que ojalá ha recaído el dedo acusador. E incluso, según recuerdo en la película de Oliver Stone, también los vinculan con algunas redes de prostitución homosexual o cosas por el estilo que pudieron haber estado detrás de esto. Correcto. Bueno, aquí lo que está en la mente de casi todos es que Kennedy no era muy amigo de hacer alardes militares, digamos así, a voz de pronto, pero se vio obligado a aceptar la invasión de Cuba. Esto era evidente. Y entonces él, en contra de su voluntad, aceptó esa invasión y la invasión fue un auténtico fracaso. En la bahía de Cochinos allí trincaron a todo el mundo
y punto final. Y lo malo de esto no fue tanto eso, que fue un fracaso, sino que luego Kennedy fue acusado por los cubanos de Miami y otras fuerzas vivas anticastristas de que se desentendió de esos patriotas, entre comillas, que habían intentado invadir Cuba. Esa fue la verdadera acusación. Es decir, estos hombres valientes desembarcan aquí, intentan derrocar a Fidel, y cuando les cogen prisioneros, usted, que es el presidente de los Estados Unidos, no les protege ni les... porque al final sabéis todos que se pagó un rescate y hubo una transacción, etcétera, etcétera. Y esa fue más la acusación que la mafia estuviera dolida porque les hubieran echado de Cuba y se hubieran quedado allí sin 4 burdeles o 3 casinos. ¿Y qué hay de los cubanos de La Habana? Porque también se han lanzado acusaciones sobre ellos. Es decir, que quizás el propio Fidel pudo haber estado detrás de esto. Bueno, vamos a ver, que Fidel odiara a Kennedy, pues no es extraño, a estas alturas de la vida nadie lo puede dudar, aunque en aquella época Fidel tenía problemas más graves que el de intentar matar a Kennedy, sobre todo porque Fidel era un corpúsculo aislado en el universo marxista al lado de Estados Unidos. Entonces, tanto como que él pudiera tener el poder de generar un complot para intentar matar a Kennedy, eso ni siquiera se lo hubieran tolerado los enemigos más acérrimos de Kennedy en Estados Unidos. Es decir, Kennedy tenía enemigos más potentes dentro de Estados Unidos que el propio Fidel. Pero evidentemente, pues esta fue una tesis que se mantuvo. Es decir, que Fidel había intentado organizar un complot para que al final se matara a Kennedy en venganza por haber intentado invadir la isla. Pero tiene poca fuerza esa tesis. A estas alturas y estos años en los que vivimos, esa es una tesis que ha perdido mucha fuerza. Además, yo opino aquí una cosa, José, corrígeme si tú crees que yo estoy equivocado. Kennedy era un demócrata. En la política contemporánea de Estados Unidos, los demócratas suelen ser, no digo que siempre sea así, pero suelen ser más bien el ala blanda en las relaciones internacionales. Si Kennedy moría, lo más probable es que viniese un republicano que fuese muchísimo más duro con Cuba. No. Entonces a Fidel no le iba a convenir eso. Evidentemente. De hecho, todo el mundo recuerda, porque lo hemos visto todos los que tenemos cierta edad, que la actitud de Kennedy en la famosa crisis de los misiles fue una actitud que al final le salió bien, pero fue muy light. Si hubiera sido un republicano el que hubiera estado ahí, otro gallo nos hubiera cantado, Sí, claro. En la crisis de los misiles, por poner un ejemplo. Claro. Además de Fidel, también se ha acusado con el dedo acusador a Nikita Khrushchev desde la Unión Soviética. Supongo que los mismos argumentos para oponerse a la autoría intelectual de Fidel también aplican a Khrushchev, pero no sé si nos puedes añadir algo a eso. Khrushchev lógicamente tenía como principal enemigo en la famosa Guerra Fría, en la cual estaban siempre palpándose el chaleco a Kennedy. Lo que ocurre es que Khrushchev, que evidentemente ese sí que tenía una red de espías en Estados Unidos consolidada, no le interesaba en cierta medida generar un asesinato del líder, porque el mismo asesinato del líder podía volverse contra él mismo. Es decir, cuando uno piensa en Khrushchev intentando matar a Kennedy, automáticamente uno piensa en Kennedy intentando matar a Khrushchev. Es decir, no es tan fácil pensar, puesto que en la Guerra Fría aquí hay dos líderes, uno quiere matar al otro. Es más fácil matar al otro matando sus ideas, llegando antes a la luna, tapándole un negocio que a los otros les iba a ir bien. Es decir, yo pienso, y conmigo piensan otros, que Khrushchev, que dudo mucho que se alegrara, porque Kennedy no era demasiado duro en la lucha contra la Unión Soviética, no lo era, no creo que Khrushchev tuviese entre sus objetivos la muerte directa del líder americano, porque iba a haber otro, como ya se vio. Claro, y que podría haber sido peor, pues, porque cuanto venía un republicano. Claro. Yo tengo en mi lista 2 grandes conspiraciones más, pero vamos a dejarlas para el segmento que viene, porque quizás son 2 de las que más suenan, para que tú nos hagas un juicio como forense e historiador también al respecto. @gandrade80 es mi Twitter, hoy me acompaña José Cabrera Forneiro, él es forense y autor del libro CSI Kennedy, que trata sobre el asesinato de este presidente de Estados Unidos. Ya regresamos. Ágora, el espacio para el libre pensamiento, con Gabriel Andrade. Seguimos en Ágora, @gandrade80 es mi Twitter. Hoy converso con José Cabrera Forneiro, él está en Madrid, España, y es autor del libro CSI Kennedy, que es un muy ameno recorrido
desde la ciencia forense por el asesinato de John Fitzgerald Kennedy. José, hemos venido discutiendo algunas de las teorías de la conspiración que tratan de acusar a algunos agentes de estar detrás del asesinato de Kennedy. Hemos discutido varias, pero me quedan dos que yo creo que son quizás dos de las más importantes. Uno es Lyndon B. Johnson, su vicepresidente que tras la muerte se convirtió en presidente. Ha habido gente que lo ha acusado, entre otras cosas porque Johnson parecía que tenía algunos escándalos en materia ecológica y quizás desde la postura de presidente él podía haber tapado eso. ¿Qué nos dices al respecto? Bueno, Johnson y Kennedy eran enemigos declarados, eso es evidente. De hecho, la cosa fue bastante reñida en las propias elecciones. Y él lo sabía, quiero decir, Johnson lo sabía. Y por eso que lo sabía, cuando ya muere, él quiere prestar juramento delante de la esposa de Kennedy en el avión, como también es conocido de todo el mundo. Johnson, lo cierto es que sí le interesaba directamente el que Kennedy desapareciera, no tanto para tapar lo que tenía, que lo tenía, porque todo el mundo lo sabía, que tenía un pasado un poco complejo, sino más que nada para ejecutar de alguna forma su propia teoría política. Es decir, Johnson no estaba para nada de acuerdo, aunque luego la fuerza de los hechos le obligó a tomar decisiones, no estaba para nada de acuerdo con la mayor parte de las decisiones que tomaba el presidente. Es decir, incluso a nivel racial, de las leyes de los derechos civiles, etcétera. Entonces, pero claro, lógicamente el primer candidato, el primer beneficiado de la muerte de Kennedy, pues se convierte siempre en el primer sospechoso. Claro, que el primer sospechoso sea el que va a ser a continuación el presidente, pues claro, queda la cosa un poco en el aire. Entonces, lógicamente, claro, no se puede demostrar nada. De hecho, todo lo que había del pasado de Johnson se volatiliza cuando muere Kennedy. Y bueno, nos quedamos en el aire con que de alguna manera Johnson podría haber deseado su asesinato, pero no tener el valor suficiente como para ejecutarlo. ¿Por qué Kennedy no se zafó de Johnson a tiempo, si eran tan distantes? Pues por una razón muy simple, porque Johnson era una especie de imposición que el partido hacía. Quiero decir, Johnson le ganó a Kennedy muchos votos del sur, porque Johnson era un hombre que en el sur tenía, y en algunas regiones de Estados Unidos tenía mucho predicamento, y Kennedy lo sabía. Entonces él en la campaña electoral, en la campaña para las presidenciales, se apoyó mucho en él, en eso, y entonces el propio partido le impuso a Johnson. Eso no fue una decisión del propio Kennedy, eso fue una decisión del partido, y por encima de todo estaba el partido. Claro. También se ha acusado a la CIA de estar detrás del asesinato de Kennedy, porque según parece, bueno, la CIA pudo haber estado molesta por el fracaso de Kennedy en la bahía de Cochuba, pero además de eso, pues había el rumor de que Kennedy quería aniquilar la CIA, la quería pues erradicar como cuerpo institucional y no sé, sustituirla por otro cuerpo, y bueno, la CIA pues con tanto poder que ha tenido y esa gran habilidad para orquestar asesinatos, pues es fácil lanzar el dedo acusador. ¿Qué tan plausible es esto? Bueno, eso tiene bastante fuerza en el siguiente contexto. El propio jefe de la CIA que organiza lo de Bahía Cochinos, cuando eso fracasa, Kennedy lo destituye automáticamente, pero vamos, automáticamente. Curiosamente, por cierto, cuando muere Kennedy, Johnson lo vuelve a aceptar para la CIA. Es decir, la CIA lo sabía todo, la CIA conocía todo, conocía incluso cosas que no sabía el propio presidente. Y el presidente no le gustaban los secretismos ni las operaciones encubiertas. Kennedy era un tío, con perdón de la expresión, un hombre bastante sincero y llano. A él no le gustaba que hubiese un doble Estado. Un Estado que se ve delante del público y otro por debajo. Y por eso tenía esa obsesión por acabar con esos secretismos que eran típicos de la CIA. Porque claro, la CIA al final era el brazo armado de Estados Unidos y no hacía más que derrocar presidentes y cambiar políticas y meterse en todos los países en pro de esta lucha que había, ¿verdad?, contra el comunismo como un gran enemigo mortal. Y efectivamente la CIA sabe cosas que no sabemos nadie y que probablemente nunca lleguemos a saber, pero yo si hubiese que apuntar a alguien con potencia y con poder para organizar un asesinato, desde luego la CIA se llevaría el premio. Has dicho que Kennedy pues no le gustaban los secretos y tal, pero él tenía unos secretos, muchos secretos en líos de falda con Marilyn Monroe y otras amantes, y algunos por ahí han sugerido que quizás esto pudo haber sido un crimen pasional. Sí, Kennedy era un hombre muy faldero, todo el mundo lo sabe, incluso
bromeó con esto muchas veces, el famoso affair con Marilyn Monroe, el miedo a que Marilyn contara cosas que en la alcoba y en la cama él había dicho, cosa que dudo, porque no sé yo si este hombre contaba muchos secretos militares en la alcoba de Marilyn Monroe, pero lo cierto es que ahí se ha montado también una cierta tesis de conspiración, es decir, que al final fuera una cosa pasional. Pues no se puede decir que no, porque al final los crímenes en el mundo, en la humanidad, son por las cosas más básicas, por odio, por venganza, por pasión, por rencor y poco más. Quiero decir, a pesar de que los magnicidios suenen a cosas muy sofisticadas y políticas, en el fondo la muerte del otro siempre está empujada por una cosa muy primitiva, que suele ser pues pura venganza, puro odio, pasión, celos. Pues ¿por qué no? Pero no se me hace lo suficientemente poderosa la relación de faldas como para que lo mataran al presidente, sinceramente. Claro, hay unos documentos sellados, ¿verdad, José? Que pues tienen información que nosotros no conocemos. ¿Cuándo se van a revelar estos documentos? Pues estos documentos que aún no están desclasificados, se han desclasificado bastantes, pues son documentos que presumiblemente se tendrían que desclasificar en breve, porque hay una legislación federal americana que dice que a los 50 años se desclasifican los documentos en su generalidad y solo hay algunos que no se desclasifican por su interés para la seguridad del Estado y esos tendrían que tener otros 25 años más de secreto. Y esto depende del Congreso. En el Congreso de Estados Unidos hay una comisión que regula qué secretos se pueden ir desclasificando y pueden pasar, por lo tanto, a la web, a Internet. Así que ahí, cuando eso se desclasifique, pues seguramente será cuando a nadie nos importe ya quién mató a Kennedy. Pero entonces eso es señal de que hay gente que sí conoce el contenido de esos documentos y que a lo mejor sí sabe realmente cómo es esta historia. Es seguro que hay gente que sabe mucho más de lo que sabemos nosotros, eso es seguro. Esa gente, de todas formas, tiene que ser gente muy mayor, que esté a punto ya de pasar página en su vida, y yo creo que cuando esos personajes vayan desapareciendo y realmente esto sea historia, como la muerte de Lincoln, que ya es historia en realidad, pues esos documentos se desclasifiquen y a lo mejor nos llevemos alguna sorpresa. Claro. Bueno, ya vamos a ir cerrando. Yo sé que a lo mejor tú como forense no vas a querer responder a esto, José, pero es obligado. De 1 a 10, ¿qué probabilidad hay de que Lee Harvey Oswald actuó solo? De 1 a 10. De 1 a 10, siendo 1 el que actuara y 10 que actuara completamente bajo un complot. Sí. Yo, que soy gallego, es decir, mi segundo apellido es Forneiro y sabéis que en España los gallegos no estamos nunca muy claros a la hora de decidirnos, te diría que Oswald no estuvo totalmente solo, pero no fue el objetivo básico de un complot muy organizado. Oswald quería matar a Kennedy, alguien le dio el arma y le dijo, ahora, yo me quedaría en un 5. Muy bien, y ese hipotético acompañante pudo haber sido la mafia, Fidel, Khrushchev, la CIA. Lo más fuerte para mí en ese hipotético acompañante serían los que odiaban a Kennedy por el fracaso de Cuba. Esos son los que tienen para mí más puntos a la hora de matar a Kennedy, aquellos que le acusaban de traidor. ¿Esos serían norteamericanos o cubanos? ¿Gente de Miami o gente del resto del país? Yo pienso que habría ahí una mezcla entre norteamericanos y cubanos de Miami. Yo pienso que ese pasquín en el que se le acusaba de traidor, que inundaba las calles de Dallas el día anterior a que él llegara a Dallas para morir, ahí estaba la explicación de su muerte. Vale, José, muy agradecido por esta tan ilustrativa explicación y juicios que nos has dado como médico forense. Luego te llamo para que hablemos sobre la muerte de Jesucristo. Perfecto, que es un tema muy interesante. Todos. Gracias a Antonio Palmar, que estuvo en el control técnico, Franklin Palmar en la edición y también el control técnico, Norelba Torres es nuestra productora, Jesús Urbina es el director de Luz Radio y quienes habla, Gabriel Andrade estuvo en la conducción. @GAndrade80 es mi Twitter.